Hola camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, ¿qué hay detrás de la salida de John de Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol de mayo en adelante? Porque no es que renuncie en este momento. A ver, John de Luisa, como en muchas empresas, los directores, los administradores son instrumentos. Y esto se entiende perfectamente por el hombre que en ese momento asume la responsabilidad. Y sabes perfectamente que tienes objetivos que cumplir y si no los cumples te vas. Y hay salidas dignas. Y esta es una salida de ese tipo. No es decirle te corro, sino simplemente de manera conciliada dar un mensaje a la opinión pública y es irremediable que no puede seguir porque el fracaso ha sido de tal importancia, de tal profundidad, de tal magnitud que se necesita un cambio. Y ya veremos si el cambio es en apariencia, si es cosmético o si es de fondo. Yo creo que va a ser simplemente del primer tipo. Pero bueno, por lo pronto se dirá el responsable de la gestión no pudo y por eso se va. Pero en realidad él es un instrumento. Él es alguien que coordina, que gestiona y desde luego es un tipo muy capaz, muy estructurado, muy bueno para las relaciones públicas, para hacer negocio. Es un profesional de 6 de la mañana a 12 de la noche, pero las cosas finalmente no funcionaron. Él tomó ciertas decisiones, le dijeron vete por la derecha con el tema del Tata Martino, y ahí no fue haciendo cortes de caja en la parte estrictamente deportiva. ¿Por qué? Pues porque no está capacitado, y sin embargo llegó a ese nivel de control y las cosas no le resultaron. Si hubiera caído un gol más contra la selección de Arabia Saudita, en este momento seguiría en funciones John de Luisa. Por eso nos damos cuenta que son medidas que tienen que ver con lo mediático. Bueno, pero no lo decidió él, como tampoco podía decidir él renunciar después del fracaso en Qatar, porque esas decisiones no las toma él, son decisiones del grupo que dirige, que controla y que toma realmente el rumbo en el fútbol mexicano. Bueno, John de Luisa va a seguir con el vínculo, es el puente hacia lo más importante que tiene el fútbol mexicano dentro de 10 años, en los próximos 10 años, organizar el Mundial del 2026 con esta porción del pastel que le toca a México. Y hay muchas cosas que conciliar en la parte de los derechos de transmisión, en la parte comercial, en la parte de vincularte con los gobiernos, el de la capital, vendrá una elección, ¿verdad? Donde hay que ver cómo se acoplan las ciudades, no solamente la Ciudad de México, qué va a pasar en Guadalajara, qué pasa en Monterrey. Hay muchas cosas que interconectar con la MLS, con la Federación de Canadá, y ese es el hombre fuerte que va a tener la Federación en John de Luisa. Bueno, ¿quién va a llegar? Pues es una cuestión que no se sabe por ahora, pero créanme que es lo de menos, porque todos estos operadores tienen una fecha de caducidad y no son los que toman las decisiones. A veces las decisiones las toma un grupo, a veces otro, a veces un dueño que tiene más influencia, a veces otro. Hoy sabemos que hay diferentes roles, ¿no? Algunos salen más visibles, otros de pronto no aparecen mucho. Y así dentro de 3 o 4 años vamos a platicar. ¿Ares de Parga? ¿Dónde está Ares de Parga? Como hoy decimos, ¿dónde está Justino? ¿O dónde está Decio de María? Esta es la historia de las transiciones en el fútbol mexicano y los ciclos, como ocurre en muchas empresas. A nadie le tiene que espantar esto. Pero bueno, el problema de fondo es que no son operadores que estén con la suficiente capacitación para alimentar las dos vías, el negocio y lo deportivo. Pero nunca existirá eso porque no les interesa, porque si el producto es malo y de todas maneras se consume, si el trato al consumidor es malo y de todas maneras la gente está en los estadios o viendo la televisión, pues ¿para qué le mueves? ¿Y para qué aceptas nuevos socios? Lo más alarmante de lo que se ha dicho hasta el momento de diferentes voces es que el ascenso y el descenso pues simplemente no va a darse. Y esto es tristísimo, porque se trata simplemente de no compartir. Dicen que no es negocio, pero nadie lo suelta. Esta es la realidad de la situación de John de Luisa y a lo que sigue, porque hay que poner a alguien en su lugar.
hasta donde dure, hasta donde las cosas más o menos puedan ser capoteables en términos deportivos y en términos económicos. Lo segundo está garantizado con 20 palomitas, el otro hasta que el escándalo nos alcance. Cambio y fuera, es lo que es. Les mando un abrazo.